Mira, el tema es bastante antiguo. En algún momento determinado, en un trabajo que había planteado para el CONICET, analicé el caso de la primera estación de trenes de la República Argentina, que estaba ubicada detrás de Casa de Gobierno, más o menos detrás de donde está el Estado Mayor, Conjunto de Ejército. Y era una estación de trenes, hecha por los ingleses, que salía un tren que iba hasta Ensenada, hasta el puerto de Ensenada, y el otro que iba a San Isidro, fue la primera. Y la construcción era básicamente de madera. Y se incendió en el año 1864, algo así. Entonces tratamos de encontrar, fuimos a buscar los diarios, qué decían los diarios de ese momento. Y la prensa en ese momento decía, por fin se quemó esa porquería de madera. Por lo cual hasta uno de los que estaba en mi grupo empezó a hacer una especie de investigación. En ese momento el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, El incendio del convento, estaba muy de moda y empezamos a hacer casi un thriller buscando el tema. Pero lo bueno es que los juicios de valor, estoy hablando de 1864, con respecto a lo que podemos llamar el material como un cualificador del objeto. Era así, madera es un objeto precario de segunda. Lo bueno es que algunos de los depósitos de lo que ahora es Puerto Madero, como ser, las estructuras internas eran de madera con columnas de hierro fundido, muy british todo, porque en el fondo los que hacían las cosas estas eran los ingleses. Pero encontré por allí un manual de un tal Wright, un inglés que estaba haciendo construcción. El tipo hacía cualquier cosa en madera y ofrecía y demás. Yo planteaba que hay como una decadencia, que quiere decir que la resistencia a la madera se ha incrementado, no se ha reducido. La diferencia es lo que ha pasado en el mundo, sobre todo en los últimos 100 años, que hay una especie de crecimiento, de renacimiento y de competitividad de la madera con las nuevas tecnologías frente a los recién llegados como el acero y el hormigón. En la Argentina el tema fue a la inversa, o sea, como que lo que podemos llamar los mitos y sobre todo la desvalorización de la madera más bien creció. Y esa cuestión cultural que tenemos de pensar que una vivienda en construcción en madera generalmente está asociada a la precariedad, también significa que cuando alguien construye con madera se piensa en una casa bastante suntuosa. Entonces rápidamente pasamos de la precariedad a lo suntuoso. Entonces sí, esto es bastante bien. Es como que la madera se valora como la precariedad o como la suntuosidad. O sea, la vieja chalet de Mar del Plata, de la costa, que muchos, los muros eran mampostería, pero había uno de los valores agregados, básicamente el uso de madera en los grandes artesonados, en las estructuras, y etcétera. El tema es que en el año 77, en Corrientes, se hizo una gran convocatoria del uso de la madera en la construcción. Han pasado 35 años, por la Secretaría de Vivienda. Vázquez Llona, el arquitecto Vázquez Llona era el secretario, como tema de recuperación de esta valoración, y lo que aparecieron en realidad fueron todos los prejuicios con respecto a la parte de la madera y todas yo diría las limitaciones y las oposiciones al uso de la madera. Es insólito en el mundo entero, pero en el mundo entero, los países más desarrollados, países que en el fondo todos tienen una cultura de madera, España, Francia, no digo ni Inglaterra o Alemania y demás, hay un crecimiento sensacional. Yo mostraba por eso imágenes de lo que está pasando en Francia. Yo estuve becado hace 40 años en Francia y el problema de discriminación apareció en la Argentina. Ya está, edificios de 4 o 5 pisos totalmente de madera. Hay edificios de 10 pisos totalmente de madera en el mismo Londres. Y acá es como que la cosa fue inversa. Este señor Wright en su manual del año 1906 conseguía el catálogo. Era como que era normal, al final tenía un aserradero y una herrería, y ahora tenemos un desarrollo tecnológico en la misma Argentina, de empresas con secaderos artificiales, madera laminadas encoladas, productos de placados y demás, y un retroceso realmente
Hay un atisbo en los últimos años, originado dominantemente en clase media alta, en lugares de veraneo. Aparte en arquitecturas modernas, te digo, en buenas arquitecturas, hay en toda la zona de la costa hay un revival, pero todo esto es lo técnico, todo esto es lo que en esta reunión del 77, mi charla se llamaba Cultura, Vivienda y Madera. Todo el mundo esperaba, tenía algún tipo de actividad que iba a hablar de tecnología. Yo empecé a hablar de qué es la cultura como sistema de costumbres dominantes o de conductas dominantes que origina y que en el fondo es un sistema de valores. Y la técnica se hace dentro de la cultura, es decir, la cultura es más fuerte que el conocimiento. Y este cambio que según Barroso tiene que ver mucho con los aspectos culturales que tenemos en la República Argentina para este tipo de construcciones, puede llegar a venir por un lado por el impulso de las empresas, pero también debe venir por la educación no solamente de la gente, sino también de los profesionales para el uso de la madera a partir de las universidades. Todavía a mí me parece que las universidades tienen... pero es una sensación en algunos casos, como si, supongamos que en Argentina vamos a desarrollar una industria automotriz, de hecho es lo que ocurre. ¿Qué harías vos? ¿Empezar a hacer el Forté del año 1998 para recorrer la historia de la industria o arrancar con el Lamborghini? Arrancar con el Lamborghini, porque la tecnología para hacer un Lamborghini es la actual. Si fuéramos en el campo de los medios de comunicación, ¿qué empezarías? ¿Por inventar la máquina de escribir o estar trabajando con computadoras de última generación? Y en la madera pareciera como que, ¿por qué hacemos autos de alta gama? ¿Por qué estamos en tecnologías y demás? Y teniendo toda la capacidad instalada, el recurso, la Argentina exporta madera a los países de alta tecnología. Pero si tenemos la madera, me preguntaban, y sí, tenemos pinos y eucaliptos y con eso se construye en el mundo. Pero hay una... Ya viste, yo hace 40 años que ando en estas cosas, en realidad y ando en mi oficio de arquitecto, yo hago todo en madera. Y por último le preguntamos a este experimentado investigador del CONICET con respecto a si era optimista en que este cambio podía llegar a producirse en los próximos años. Yo soy optimista en el sentido existencial de poder seguir caminando, no creo que se llegue a ningún lado. O sea, creo que la llegada es la ausencia del cambio. En realidad, si uno tiene la actitud de que en el fondo hasta biológicamente la tendencia de la vida es el cambio, no se llega. Lo que yo creo es que vamos caminando y no me siento decepcionado por 40 años, tantas veces he hablado de esto en congreso, y bueno, y algunos se entusiasman y pasan cosas y noto y hago mis cosas. A mí me parece, pero casi que hay una mejor atmósfera y que hay ciertos intentos. Me parece que algunos están contaminados de la fábrica Ford. Empecemos por hacer el Forté, hagamos una vivienda de 50 metros cuadrados a ver si funciona. Y me parece que, como todos, tenés que estar a la altura del mundo. El mundo están haciendo edificios de 10 pisos de madera, sin columnas, sin viga de más, y piensan hacer de 30. No te digo que lo hagamos inmediatamente, pero el tema es ir a eso. O sea, el foro. Claro, o empezar con una vivienda social como pensándolo es desperdiciar el potencial. No, es que se puede, digo, pero no perdamos tanto tiempo. ¿Qué vamos a inventar? Al final las normas irán de la Argentina. La del instituto, son traducciones, porque ¿qué? Tenemos tecnología propia, la tecnología y el conocimiento es universal, por lo cual lo que hacen todos los países es traducir normas y aplicarlas dentro de su propio país, pero te reitero, a mí me parece que lo que nos detiene es cierto conservadurismo, en los saberes, en nuestras formas de enseñar, en las universidades. Me parece que no sé qué hay que hacer, eso más que ¿qué te parece una manija de que en realidad la vida es el cambio, no el conservar? El conservar es tu apoyo, es tu espalda, es tu tradición, pero tu función existencial es partiendo de aquello el cambio. Por eso digo, no voy a llegar a ninguna parte. Pero no me molesta porque
porque mi intención no es llegar a ninguna parte. Hace 40 años que soy docente en universidades varias tratando de introducir cambios en la pedagogía y demás. ¿Y cómo te has ido? Y sigo teniendo ganas de cambiar. ¿Y a dónde vas a llegar? Es que no se llega a ningún lado. Lo interesante es seguir caminando, lo interesante es que de alguna manera aparecen cosas como esta, con interés del cambio, y lo que es, a ver cuál es mi sensación, a lo mejor me voy de mambo, es que noto muy lento, muy lentas las cosas, ¿por qué no vamos más rápido? Pero te reitero, no para llegar, no para llegar. Para usar, sí, el pasado, no empezar a que cada uno sea el año 1 de la dinastía Ming y empiece a contar la historia desde que él aparece en la escenografía. Eso nos hace perder mucho tiempo. Por lo cual todo esto es muy positivo, ¿no? Cuando uno dice que después de que pasó esto, y todo va a estar muy parecido, pero algún centímetro se movió, a alguien se le abrió la neurona. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.